José Manuel Ugarte, professor de Direito Administrativo da Universidade de Buenos Aires. Vocês que se encontram de pé, vamos assentar. Vamos continuar nesse pique gostoso de finalzinho de seminário. Dr. José Manuel Ugarte, professor de Direito Administrativo e Administração Pública da Universidade de Buenos Aires. Atualmente assessor no Senado Nacional em Assuntos de Defesa e Segurança. Foi assessor da Câmara de Deputados da Nação, participou da elaboração da Lei de Reestruturação das Forças Armadas, participou também da elaboração das Leis de Defesa Nacional e Segurança Interna. Presidente do Centro de Estudos de Segurança Pública, CESP. Participou de inúmeras conferências e seminários na Argentina, Nicarágua, Guatemala, Panamá, El Salvador, Uruguai, Brasil, Angola, Estados Unidos, Portugal e Alemanha. Em 1998, atuou como oficial de verificação na Missão das Nações Unidas na Guatemala, MINUNGUA. A palestra ela possui o tema La Inteligencia Criminal y la Investigación Criminal, Diferencia, Relaciones, el aporte que puede hacer la inteligencia criminal y la labor policial. Muito obrigado. Bom, primeiro vou pedir perdão por não falar em português. Mas acontece que meu português é português de praia brasileira, mas de praia, né? Nos dá só para conversa de praia. Então, vou falar em espanhol, mas as perguntas podem fazer em português, que compreendo perfeitamente, vou responder, embora seja em espanhol, né? Bom, cuando hablamos de inteligencia criminal, sin duda, hablamos de algo que todo el mundo suele decir, es la solución para la seguridad pública. Pero bueno, hay mucha discusión respecto de qué es la inteligencia criminal, qué no es la inteligencia criminal, para qué sirve, qué relación tiene con la investigación criminal, qué puede aportar a la investigación criminal, que es el tema de esta charla, ¿no? Por eso entonces trataremos de ir esclareciendo todas estas cosas. Y bueno, comenzaríamos. ¿Qué es la inteligencia criminal? ¿Y cómo surge? ¿Para qué existe la inteligencia criminal? Bueno, evidentemente la inteligencia criminal surge cuando el policía pasa a ser consciente de que el conocimiento que tiene de los delincuentes que hay en su zona, de los delitos más frecuentes, de las personas que debe cuidar, etcétera, es insuficiente frente a la amenaza que plantea el delito organizado con sus múltiples medios, capacidades, influencias, etcétera, y además el delito cuya complejidad no permite que se lo resuelva exclusivamente por vía de la investigación criminal. Por otra parte, también surge la inteligencia criminal cuando se advierte que la política en materia de seguridad pública no puede ser guiada por la intuición, ya sea femenina o masculina, sino que tiene que ser guiada, tiene que tener una guía concreta en el conocimiento. Entonces, allí aparece la inteligencia criminal. ¿Qué es la inteligencia criminal? Fundamentalmente, la aplicación de la metodología propia de la actividad de inteligencia, particularmente en materia de análisis. En primer lugar, a la investigación del delito de las organizaciones criminales y de aquellas formas delictivas que no pueden ser reducidas a través de la investigación criminal, vamos a llamar ordinaria, de la investigación criminal propiamente dicha, ¿no? Aquí nos encontramos con que se trata de averiguar quiénes integran una organización criminal, qué delitos ha cometido, comete o planea cometer, qué bienes tiene, qué vinculaciones tiene con el mundo político, con el judicial o hasta con el policial, qué capacidad de daño tiene. Cuando hablamos de esto, hablamos de inteligencia criminal táctica. También necesitamos inteligencia criminal cuando los
jefes policiales medios o los conductores locales políticos de la seguridad pública necesitan saber cómo desplegar mejor los medios siempre escasos que tienen, cómo utilizar mejor los medios que tienen para reducir el delito y la violencia. Hablamos aquí de inteligencia criminal operacional, aunque este término ha tenido otros significados que, bueno, trataremos de analizar aquí. Y también la inteligencia criminal, fundamentalmente, sirve para obtener una pintura, básicamente, un conocimiento de la criminalidad en general o de determinado delito en un país, en una región determinada, incluyendo el pasado inmediato, un análisis de la situación actual en materia de criminalidad, qué fuerzas influyen en la criminalidad, en sus características, etcétera, para poder proyectar una evolución a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Inteligencia criminal estratégica. Y aquí la inteligencia criminal es parte, fundamentalmente, es un elemento fundamental para el diseño de las políticas en seguridad pública. Pero ¿qué se requiere? En definitiva, si quisiéramos dar una definición muy breve de inteligencia criminal, diríamos que es la producción de conocimiento para guiar la actividad de seguridad pública en la prevención y reducción del delito. Y aquí marco esto. Inteligencia criminal, como ha propuesto denominarla uno de los clásicos en esta materia, inteligencia criminal es inteligencia sobre el delito, nada más y nada menos, ¿no? Bueno, ¿qué desarrollo ideal requiere la inteligencia criminal? Como se ha dado en países, el Reino Unido probablemente ha sido el que más desarrollo alcanzó, pero bueno, también nos encontramos con Canadá, que bueno, comenzó su desarrollo al mismo tiempo, incluso antes. Nos encontramos con Australia, que tiene un desarrollo importante en esta materia. Estados Unidos también a su manera, con muchas peculiaridades. Nos encontramos con Holanda también, nos encontramos con Austria, con muchos países tiene un desarrollo interesante de inteligencia criminal. ¿Qué requiere inteligencia criminal? En primer lugar, uno diría, una doctrina de inteligencia criminal común a todos los protagonistas de la seguridad pública, ¿no? Y tiene que ser una doctrina de inteligencia criminal concebida por la inteligencia criminal y para la inteligencia criminal, ¿no? Este es un punto importante. En segundo lugar, necesitan inteligencia criminal una interconexión telemática en tiempo real de todos los participantes de la seguridad pública de un país. Estamos hablando de idealidades. Después descenderemos a las duras realidades, que para eso siempre hay tiempo, pero bueno, en los países que está plenamente desarrollada es así, en los otros es un objetivo a lograr, ¿no? Todos los protagonistas de la seguridad pública, y no hablamos solamente de la policía, no hablamos del Ministerio Público, no estamos hablando de también, bueno, los registros con vinculación sobre este tema, hablamos de los órganos impositivos, aduaneros, bueno, todos los órganos vinculados con la seguridad pública interconectados telemáticamente entre sí. Y las instituciones policiales compartiendo sus bases de datos. Bueno, un organismo de inteligencia criminal nacional que sea la base, la gran base y el apoyo de todo. Es decir, ahí tenemos la gran base de datos, funciona 24 horas, 365 días del año, el apoyo técnico a las policías en materia de inteligencia criminal. Se recibe información de las policías, se les envía inteligencia criminal elaborada, se apoya la investigación criminal con personal especializado, llegado el caso, aunque esa no sea su función, la apoya también, pero sobre todo la apoya con una base de datos donde tiene que estar, idealmente, todo. Es decir, desde cuestiones como los antecedentes, ¿no? Antecedentes criminales, bueno, las constancias que son de interés de las causas criminales,
Bueno, ¿qué podemos decir? Hasta todos los datos que sean necesarios obtener de los registros vinculados a la materia, respetando obviamente la privacidad de los habitantes. Bueno, los datos que obtienen los informantes, los datos que surgen de los servicios penitenciarios, ¿no? O en definitiva de las prisiones. Bueno, en esa base de datos tiene que estar todo y tiene que existir además capacidad de análisis. Y aquí vamos a otro punto interesante, siempre en materia de idealidades, ¿no? Un organismo de inteligencia criminal ideal, ¿no? Nacional, está formado por policías adscriptos, los mejores especialistas en inteligencia criminal que haya en el país, y por analistas sin estado policial, ¿no? ¿Por qué analistas sin estado policial? Porque, en primer lugar, suplementa muy adecuadamente la visión del policía. En segundo lugar, porque ese analista, un profesional, originariamente eran todos criminólogos, en su mayor parte, hoy tenemos geógrafos, tenemos politólogos, psicólogos, abogados también, ¿no? Hasta eso, ¿no? Es decir, realmente ese personal es el que va a permanecer analizando y se va a especializar toda su vida, a lo mejor en determinada forma delictiva, en determinado aspecto del narcotráfico, en trata de personas, en tráfico de armas, en definitiva en tráfico de órganos. Va a adquirir toda la expertise en fraudes financieros que sea posible sobre determinada forma delictiva, ¿no? Bueno, todo esto, estas son las, vamos a llamarle idealidades, ¿no? Que en algunos países existen y que en otros se procura alcanzar lentamente. Así, por ejemplo, Argentina tiene un organismo de inteligencia criminal, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, está formada solamente por analistas sin estado policial. Quien les habla, que fue uno de los que lucharon porque se constituyera, ¿no? Siempre estuvo, desde que me tocó corredactar la Ley de Seguridad Interior de Argentina, donde se creaba la Dirección de Inteligencia Interior, que fue su primer antecedente, proponíamos, y la ley lo dice, que tenía que estar formado por personal con estado policial y sin estado policial. Bueno, todavía no lo conseguimos, quién sabe si algún día, yo espero que sí, tengo fe, ¿no? Pero bueno, decíamos, de esa idealidad, en algunos países se alcanzó todo, en otros países se está por alcanzar, ¿no? Bueno, la doctrina de inteligencia criminal común, ojalá que nos quede un poquito de tiempo para hablar, ¿no? Aunque sea algo de la más completa que hemos conocido, que es el Modelo Nacional de Inteligencia Inglés, que ha influido notablemente en muchos aspectos, ¿no? Por empezar, hasta existe un modelo europeo de inteligencia criminal que lo practica Europol, un organismo de inteligencia criminal multinacional en la Unión Europea, ¿no? Que es parte, digamos, de estos conceptos que señalamos de inteligencia criminal. Bueno, ¿qué no es la inteligencia criminal? Vamos a hablar primero. En primer lugar, no es investigación criminal. ¿Por qué? La investigación criminal está dirigida, en primer lugar, a determinar si se cometió un delito. En segundo lugar, a descubrir a sus autores, ¿no? Bueno, a detenerlos cuando sea posible, ponerlos a disposición de la justicia y colaborar con la justicia en la obtención de pruebas válidas para el proceso penal. Entonces, el horizonte del proceso penal es el caso, la causa. En el caso de la inteligencia criminal, procura adquirir conocimiento. Ahora, ¿ese conocimiento ayudará a la investigación criminal? Y por supuesto que sí. Cuando nosotros, como dice Jeffrey Ratcliffe, estamos en condiciones de interpretar el ambiente criminal, de ahí surgen gran cantidad de insumos para la investigación criminal. Es decir, no son lo mismo, pero sin ninguna duda, la inteligencia criminal, además de prevenir el delito, favorece su reducción, constituyendo un apoyo importante. Si ya sabemos todo lo que es posible saber sobre una organización criminal a través de la inteligencia criminal,
la investigación criminal va a ser sin duda muchísimo más sencilla, estará orientada, ¿no? Tendrá, si se puede decir, una ventaja inicial realmente formidable. ¿Qué no es la inteligencia criminal? La inteligencia criminal no es inteligencia gubernamental, no es inteligencia de seguridad, no es inteligencia militar. Casi me animaría a decir, no es inteligencia en el sentido que concebimos la inteligencia, es decir, practicada por organismos de inteligencia, con la estricta aplicación del secreto que protege fuentes, métodos, identidades, operaciones. No se caracteriza por la compartimentación típica de la actividad de inteligencia. En la actividad de inteligencia, como sabemos, una característica fundamental es la compartimentación. Yo me ocupo de esclarecer determinado asunto y yo solo, o el grupo que colabora conmigo, y nadie más. Si se llega a la conclusión que es necesario agregar otro más, bueno, es necesario previamente iniciarlo en el secreto. Bueno, si eso hacemos en inteligencia criminal, como dicen los chicos en la Argentina, estamos en el horno, ¿no? Porque realmente la inteligencia criminal requiere una comunicación activa entre sus protagonistas, no al público, ¿no? Aunque en algunos aspectos sí, como vamos a ver, pero requiere una comunicación activa entre sus protagonistas, ¿no? Requiere intercambio de información, ¿no? Dentro de la institución, ¿no? Dentro de la propia institución, digamos, con amplitud, realmente con facilidad. Dentro del propio país y del sistema de inteligencia criminal también. Entre los países, bueno, pueden ser necesarias algunas precauciones y allí tal vez sea interesante la formalidad, pero nunca habrá que descartar tampoco, cuando existe el grado de confianza necesaria, ¿no? Pero en todo caso, estamos hablando de procedimientos diferentes a los de la inteligencia en sentido estricto, ¿no? Por eso, ¿por qué? Cuando estamos hablando de inteligencia criminal, hablamos en primer lugar de policías y en segundo lugar, o al mismo lugar, no pongamos uno arriba, y de analistas, ¿no? O sea, no estamos hablando estrictamente hablando de agentes de inteligencia, ¿no? Por eso digo, no estamos hablando de personal de identidad encubierta que obtiene operación, que haya informantes es otra cosa. Por eso digo que realmente, ¿no? Él también es otra cosa, por supuesto, los casos del agente encubierto de determinadas formas de delito organizado, bueno, bajo control judicial, etcétera. Pero lo que decimos es, no estamos hablando de personal de inteligencia en la inteligencia criminal. Por eso es importante, porque, bueno, uno de los grandes problemas que arrostra tiene consigo la inteligencia criminal en Latinoamérica es la circunstancia de que en Latinoamérica muchas veces se confunde inteligencia criminal con inteligencia gubernamental o con inteligencia de seguridad, security intelligence, es decir, bueno, con contrainteligencia y la llamada inteligencia interior, domestic intelligence, por parte de los estadounidenses. Son dos cosas diferentes. Inteligencia criminal es inteligencia sobre el delito, producida por policías y con la colaboración de analistas sin estado policial, ¿no? Llegado el caso. Entonces, por eso decíamos, esta confusión en Latinoamérica es tan grande que en todas las leyes, comenzando por el mal ejemplo de la ley 25.520 en Argentina, pero bueno, en toda Latinoamérica, la inteligencia criminal se rige por la misma legislación que la actividad de inteligencia en sentido estricto, vamos a llamarle. La actividad de inteligencia depende orgánicamente del mismo sistema y funcionalmente el mismo sistema de inteligencia, muchas veces tiene por superior a un organismo de inteligencia en sentido estricto, ¿no? Y bueno, ¿esto es así en todas partes? De ninguna manera.
Si vamos al Reino Unido, la Ley de los Servicios de Inteligencia de 1994 establece la actividad y los controles del Secret Intelligence Service, del General Communications Headquarters y del Security Service, los organismos de inteligencia. Mientras que los organismos de inteligencia, o sea, primero fue el National Criminal Intelligence Service, después fue la Serious Organized Crime Agency, organismo de inteligencia criminal que también tiene facultades de investigación criminal del delito complejo, y finalmente, bueno, en este año va a terminar de salir la Crime and Courts Bill, y entonces tendremos, ¿no?, a la National Crime Agency en el Reino Unido. Son organismos de inteligencia criminal que se rigen por sus propias normas. La Ley de la Policía de 1997, la Ley de la Policía de Investigación Criminal del 2001, la Ley de Delito Serio y Organizado del 2005, bueno, la Ley de Reforma Policial del 2002, y ahora tendremos la ley de Delito y Tribunales, ¿no?, del 2013. Legislación diferente, los controles son diferentes. La única, aún que hay en materia de regulación de poderes investigativas, hay una única ley, tiene aspectos diferentes para los organismos de inteligencia que para las policías y los organismos de inteligencia criminal. Bueno, ¿será solo en el Reino Unido? No, rápidamente, digamos que en Australia los organismos de inteligencia se rigen por la Ley de Servicios de Inteligencia del 2001, y el organismo de inteligencia criminal, la Australian Crime Commission o Comisión Australiana sobre el Delito, se rige por su ley del 2002, con sus propios controles, ¿no? Bueno, en Canadá exactamente igual, legislación diferente, normas diferentes. Por eso digo, no es la investigación criminal, la inteligencia criminal no es inteligencia de seguridad ni inteligencia gubernamental, ¿no? Y lo que se hace en América Latina, de hacerlos depender de los mismos elementos, de los mismos sistemas, etcétera, bueno, en la práctica, primero produce un problema importante desde ya, que es las confusiones y la circunstancia de que los organismos de inteligencia gubernamental concluyan también realizando inteligencia criminal, pero lamentablemente, ¿no?, sin tener, vamos a decir, la aptitud adecuada para hacerlo, ¿no? Con lo cual se incrementan las confusiones. Otro punto que es interesante en materia de inteligencia criminal tener en cuenta es que, bueno, realmente los países latinoamericanos en general, ¿no?, es muy frecuente, no en todos los casos ni en todos los países, ¿no?, pero es muy frecuente que las policías realicen también inteligencia de Estado e inteligencia gubernamental, ¿no? Hay varios países que esto sucede, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, hay cierta lógica en que sean agrupados, ¿no? Pero bueno, una futura evolución de este problema, que es una de las cuestiones heredadas de la Guerra Fría, va a tener como consecuencia que la inteligencia criminal y las policías realicen solamente inteligencia sobre el delito, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa más se requiere para hacer inteligencia criminal que estamos olvidando? En cada institución policial, ¿no?, un organismo de inteligencia criminal, ¿no?, constituye un organismo, más un órgano sería apropiado dentro de la policía, ¿no?, que realice inteligencia criminal, ¿no?, conforme a la misma doctrina establecida, ¿no? Sin duda que Brasil ha dado pasos importantes también en este terreno, ¿no? Recuerdo la doctrina de inteligencia para la seguridad pública, ¿no?, que bueno, accidentalmente llegó una copia en mis manos en una oportunidad, en el 2007, y realmente, bueno, uno la saludaba como un logro muy importante, porque más que una doctrina para cada institución, lo que es importante que se llegue, no es de 2 días, a una doctrina de inteligencia criminal única para cada país, con productos de inteligencia estandarizados que permitan su intercambio, faciliten su intercambio. Si todos trabajamos de la misma manera, ¿no?, si tenemos todos sistemas informáticos compatibles, si utilizamos los mismos procedimientos,
si realizamos los mismos productos de inteligencia, bueno, la eficacia va a ser realmente importante. Si, vamos a decir, si no digo que utilicemos siempre, pero tenemos un conjunto de técnicas de análisis comunes en inteligencia criminal, bueno, y la eficacia se va a incrementar de manera muy significativa, ¿no? Este es un poco el objetivo. Y por supuesto, siempre hay que tener presente ese conocimiento sobre el delito que adquiere la inteligencia criminal va a ser el combustible del que se va a valer también la investigación criminal. O sea, allí es donde, manteniendo la distinción, no son lo mismo, nos encontraremos con la... Claro, uno diría, en todos países hay problemas, ¿no es cierto?, en esta materia. O sea, Argentina, por ejemplo, no logró realizar la interconexión telemática en tiempo real de los protagonistas de seguridad pública, que creo que aquí en Brasil se avanzó bastante más, ¿no? Argentina no logró una doctrina de inteligencia criminal, pero de todas maneras, Argentina... Esto como propósito, en una resolución del Ministerio de Seguridad del año pasado, se establece que se van a iniciar los trabajos con esa finalidad, así que bueno, tengo esperanza que lo último que se pierde, ¿no?, que veré pronto una doctrina de inteligencia criminal en la Argentina. En Brasil, evidentemente, ¿no?, en la medida en que uno puede sentirse, en realidad es cero, ¿no?, uno debiera, como extranjero, uno no debiera comentar, pero por otro lado hacer comentarios respecto de la normativa en otro país, pero creo que hay algunos puntos que creo que es interesante, ¿no? O sea, el concepto de inteligencia y seguridad pública, ¿no?, brasileño es bastante más amplio que la inteligencia criminal, ¿no? Y eso se refleja claramente también en la propia composición del subsistema de inteligencia para seguridad pública, ¿no?, tal como fue establecido, o sea, originariamente, ¿no?, por el decreto 3.448, que la BIN era la agencia central. Posteriormente, evidentemente, se avanzó estableciendo la CENASPI como agencia central, ¿no? Pero bueno, uno ve la composición, ¿no?, la composición: Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Ministerio de Integración Nacional, Ministerio de Hacienda, Gabinete de Seguridad Institucional, y se percibe fácilmente que no es la inteligencia sobre el delito la que predomina en esa composición, ¿no? Evidentemente, por eso, un tema, en fin, allí hay toda una historia muy interesante respecto, bueno, de avances, retrocesos, etcétera, que lo vamos a hacer ahora. Solamente quisiera destacar, ¿no?, la necesidad, habiéndose logrado cosas importantes, evidentemente, ¿no?, en Brasil en materia de inteligencia criminal, la conveniencia de seguir el avance, ¿no?, que uno se animaría a proponer, centrarnos en la inteligencia sobre el delito, ¿no?, exclusivamente, crear un organismo de inteligencia criminal. Evidentemente, mientras existió, ¿no?, la Coordinación General de Inteligencia, aparentemente no alcanzó a constituir un organismo de inteligencia criminal, ¿no?, aunque realizó sin duda una actividad muy importante en ese sentido, ¿no? En fin, son todas propuestas, ¿no?, que uno se siente tentado a hacer, sabiendo perfectamente además que aquí nadie está para dar lecciones, porque estamos aprendiendo todos, esa es la realidad, ¿no? Entonces, pero de alguna manera tratar de intercambiar experiencias o ideas, yo creo que es una cosa importante. La doctrina de inteligencia, ¿no?, criminal es una cuestión también realmente interesante, ¿no? A mí me gusta particularmente el modelo nacional de inteligencia inglés, ¿no?, a pesar de que nosotros con los ingleses tenemos nuestro viejo pleito de las Malvinas, como ustedes saben, ¿no? Pero bueno, digamos que me gusta el modelo de inteligencia inglés por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque establece un trabajo de inteligencia integrado con la seguridad pública, ¿no? O sea, todos recordemos que el modelo nacional de inteligencia inglés, recordemos que, bueno, el trabajo comienza, bueno, hay 4 productos de inteligencia estandarizados, ¿no?, que también tienen productos de inteligencia estandarizados en la doctrina brasileña, según estoy recordando, ¿no? Pero bueno, digamos, hay 4 productos: la apreciación estratégica, la apreciación táctica, perfiles de problemas, perfiles blancos, ¿no? Hay 4 productos de inteligencia. Uno de ellos, en el mayor nivel, la apreciación estratégica, ¿no?, es lo que orienta todo el proceso posteriormente, ¿no? O sea, ahí se parte a trabajar
Con las reuniones estratégicas del llamado Grupo de Asignación de Tareas y Coordinación, ¿no? Fundamentalmente, un grupo que se reúne en los distintos niveles a partir de la unidad táctica de la llamada de la unidad básica de comando, que es un término inglés que básicamente equivale, bueno, es una de la división más grande que hay, antes se llamaba divisiones en las policías inglesas. Bueno, tienen tres niveles, el nivel local, que es la unidad táctica de comando, el nivel regional y el nivel nacional. Actualmente no se trabaja tanto sobre niveles, prácticamente se trabaja con todos niveles, pero básicamente, ¿qué se hace? Se prepara la llamada estrategia de control, que incluye las prioridades en inteligencia, las prioridades en prevención y las prioridades en la aplicación coactiva de la ley, ¿no? Se averigua mediante reuniones constantes, bueno, ya como grupo táctico, si esa estrategia que se realiza y se pone en marcha, ¿no? En la cual confluyen las prioridades de seguridad locales y nacionales también, si esa estrategia está funcionando, se realizan sobre la marcha los cambios que son necesarios, etcétera, ¿no? Se elaboran los documentos de inteligencia que se intercambian entre los distintos niveles. Y por otra parte, un aspecto así rapidísimamente que podríamos señalar, ¿no? Se tiende a uniformar desde los programas de computación, el equipamiento de computación, los procedimientos de selección de personal, el manejo de informantes, la obtención de datos, la protección de datos. Todo eso está en el Modelo Nacional de Inteligencia, que es un modelo nacional de inteligencia creado y pensado desde la policía, ¿no? Es decir, concretamente, el Modelo Nacional de Inteligencia inglés surge por iniciativa de la Asociación de Jefes de Policía de Inglaterra y Gales. Le dio forma el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal, que fue el primer organismo de inteligencia criminal inglés, recordemos, formado por policías, ¿no? Y originariamente era hasta financiado por las policías, formado por policías y por analistas sin estado policial, ¿no? Por eso digo, es un modelo realizado desde la seguridad pública, para la seguridad pública y por la seguridad pública. Bueno, esto es lo que realmente uno diría, y es inteligencia sobre el delito, ¿no? De las cuestiones de inteligencia y seguridad, el Reino Unido se ocupa el Security Service, ¿no? Que es algo absolutamente diferente. Aunque es interesante señalar que, de alguna manera, los organismos de inteligencia criminales ingleses, ¿no? O sea, la SOCA, Serious Organized Crime Agency, lo hacía su antecesor, hacen de cierta manera de interfase entre las policías y la actividad de inteligencia en sentido estricto inglés, ¿no? Pero no son lo mismo, no se rigen por las mismas leyes, no tienen la misma doctrina, son diferentes. Esa es un poco la gran lección que en Latinoamérica todavía no se está quedando por aprender, ¿no? Por eso, bueno, hay muchas discusiones en Latinoamérica y discusiones terminológicas muy importantes, ¿no? En primer lugar, ¿qué es inteligencia policial? En algunos países, ¿no? Algunos países de Latinoamérica, se entiende que la inteligencia policial es aquella que realizan los órganos policiales, que comprende tanto inteligencia sobre el delito como también, ¿no?, la parte de inteligencia nacional, de Estado o de seguridad que realizan las policías en esos países. Bueno, en Brasil ha tenido un desarrollo muy importante, muy distinto, o sea, recuerdo también de esto, de la resolución número 1 del 2009 y de la doctrina, que la inteligencia policial se la refería fundamentalmente como una actividad de inteligencia fundamentalmente de carácter táctica, dedicada a la investigación de las organizaciones criminales y de formas de delito complejo, ¿no? Bueno, lo que uno diría es notable, ¿no? Esta es la inteligencia policial a cargo de las policías. ¿Y quién realiza la inteligencia estratégica criminal, no? Aquí entonces la pregunta fundamental o la cuestión fundamental a desarrollar es esto. En los países latinoamericanos es frecuente que la inteligencia sobre el delito, las policías realicen solamente la inteligencia táctica.
en los países que la inteligencia criminal logra su pleno desarrollo, realizan la inteligencia estratégica, la inteligencia operacional y la inteligencia táctica. Y es que las policías no tienen capacidades para eso. Claro que la tienen, pero más todavía tienen esta capacidad cuando tienen el apoyo que significa un organismo de inteligencia criminal nacional formado de la manera que comentamos. Bueno, antes que Priscila me eche de la cancha con muchísima razón, ¿no? Un pequeño comentario más con relación a estos temas, ¿no? Realmente, una cosa que uno advierte, ¿no es cierto?, es la importancia que adquirió la inteligencia criminal en aquellos países que lo han llevado a su desarrollo. Y que además esta inteligencia, ¿no?, en el caso de la Unión Europea, ya se puede hablar de una inteligencia criminal europea a través de Europol, ¿no? Nosotros, en el ámbito del Mercosur ampliado, a través de la construcción de la reunión de ministros del Interior equivalentes, se han logrado avances importantes, aunque parciales, en el CISME, ¿no?, en el foro especializado sobre terrorismo y en la elaboración de... Uno pregunta, ¿no?, como objetivo, habiéndose comenzado a materializar la interconexión ya entre los distintos órganos, entre distintos nodos nacionales de los países, etcétera, ¿será demasiado absurdo pensar en un organismo de inteligencia criminal subregional en el Mercosur, ¿no? No se llamaría Europol, sino Mercopol. Pero bueno, básicamente, y en UNASUR donde comienza a establecerse ¿no?, a partir del comienzo de la gestión de la creación del Consejo Sudamericano en Delito Organizado y Seguridad Pública, no podrá llegarse a eso. Bueno, perdónenme este derroche de optimismo, ¿no?, tal vez inadecuado para esta hora ya, ¿no? Y bueno, les agradezco muchísimo la atención y quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Obrigada, professor Ugarte. É grande prazer recebê-lo aqui. O senhor que tem sido referência para todos nós que temos debatido inteligência policial. Eu vou solicitar às pessoas que se desloquem até ali na frente para a realização das perguntas. Mas, é claro, como suspeita que sou, vou realizar a primeira. Você deixa só um instante. À vontade. Tá? Dois níveis aqui de discussão. Primeiro, a possibilidade de cooperação internacional. Eu estudei sistematicamente todos os tratados, desde da Conferência de Williamsburg, passando pelas todas as conferências de ministros, sobre as possibilidades de cooperação internacional na área de inteligência. E o que fica muito claro no debate sobre isso é que, no momento de decidir políticas relacionadas a isso, há uma paralisia, porque as pessoas sempre percebem que elas entendem a inteligência sempre do aspecto estratégico, porque sempre há o entendimento, espera aí, como o meu serviço de inteligência vai cooperar com o serviço de inteligência do outro país, né? Isso seria uma vulnerabilidade, né? Por exemplo, os únicos acordos, cooperações bilaterais, por exemplo, que nós temos no Brasil, propriamente dito, foram feitos com a DEA, com a CIA, que deram origem ao CDO e o GIZ no Brasil, cujo financiamento foi totalmente controverso, né? E cuja política estadunidense interferia na agenda americana. Como fomentar essa segurança, essa confiança? E a mesma questão para o âmbito interno. O senhor estudou vários países, né, reformas na América Latina. Houve algum país que conseguiu superar, em âmbitos internos e corporativos, essa desconfiança em termos de troca de informação? Porque aqui no Brasil é impossível falar. A gente fala em CISP, mas não existe sistema de inteligência de polícia. Como não existe sistema de inteligência dentro de várias polícias. Então, assim, as pessoas, elas são donas das operações e elas têm desconfiança em relação ao colega para quem ela poderia passar a informação. Até porque, pela cultura de corregedoria,
muitos órgãos de inteligência dentro das polícias estão investigando outros policiais corruptos. Então, assim, qual seria um mecanismo viável para fomentar a segurança intra-corporações, entre estados e entre países? Básica pergunta. A próxima palestra eu teria que fazer com a Priscila, porque, verdade que seria muito interessante, os dois falando um pouco cada um. Claro, com Priscila temos estado em quantos seminários, acho que já perdemos a conta, ¿no? 10 anos. Volviendo al español, realmente, a ver, creo que hay, lo primero, ¿no? Yo diría, a nivel nacional, ¿no? En Argentina se está en este momento avanzando bastante. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, en Costa Rica, yo creo que es un lugar donde se ha avanzado mucho en este tema, tienen varias policías en la cooperación, ¿no? También es cierto que ellos no tuvieron la carga del conflicto este-oeste, ¿no? No tenían ejército, así que se salvaron de toda la marea de la Guerra Fría, ¿no? Pero bueno, en el caso de Argentina, yo creo como una novedad interesante, ¿no?, de este último ministerio, el dictado de una resolución del Ministerio de Seguridad, de la resolución 1014 de 2011, que dispone, ¿no?, el intercambio, o sea, que dispone que las bases de datos de las instituciones policiales federales, ¿no?, o sea, de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, esas bases de datos van a tener que ser comunicadas, tener comunicación en tiempo real con la Dirección de Inteligencia Criminal, ¿no? Ese, sin duda, eso va a ser un paso interesante, ¿no?, hacia, vamos a decir, la plena comunicación que se aspira a lograr entre los distintos integrantes del subsistema de inteligencia criminal que se creó por esa resolución, ¿no?, presidido por el Ministerio de Seguridad e integrado por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y las instituciones policiales federales, ¿no? O sea, realmente eso podría ser un avance, se comenzó, el tiempo dirá cómo se camina, ¿no? O sea, no es para cantar victoria ni descorchar champán todavía, ¿no? Pero es un avance. Ahora, yo creo que la base sin duda está, ¿no?, en lograr la comunicación real, o sea, y allí yo creo que es clave fundamental el rol de, vamos a decir, de un Ministerio de Justicia o de Seguridad, ¿no?, con mucho poder político, y me parece que es también de un organismo de inteligencia criminal o de un órgano especializado en inteligencia criminal que tenga, vamos a decir, un poco, que sea, si se quiere, que encabece el sistema, que genere confianza, porque este es un asunto absolutamente vital, ¿no?, que genere confianza, que escuche, que comprenda las particularidades de los distintos estados, porque eso es una cosa muy importante también, las particularidades de las instituciones, y que tenga energía para avanzar, porque por supuesto la cultura que tienen en Latinoamérica, hay una cultura en general de que la información que yo conseguí con mi presupuesto y el esfuerzo de mis hombres es mía y solo mía. Esa es la cultura que hay, ¿no? De ahí tenemos que partir. Y realmente, bueno, como eso no sirve para el tiempo de hoy, ¿no?, entonces realmente, bueno, allí hay una tarea importante a realizar, ¿no? Decía, me parece interesante también avanzar en la doctrina, perfeccionamiento de la doctrina, construcción de confianza. Esto es una cuestión importante, o sea, tratándose de sistema federal de gobierno, es necesario que se sepa, ¿no?, en los estados, que en cada uno de los estados, que se sepa perfectamente que es profesional, sin consideraciones partidarias, el trabajo, que no va a ser utilizado para conseguir ninguna ventaja política, ¿no? Esto es clave. Ahora, el tema internacional es mucho más interesante, más complejo si se quiere, y yo creo que ahí vuelvo un poco a la inteligencia criminal. El gran problema que tiene el intercambio de inteligencia es que se hace sobre organismos de inteligencia, en los cuales la preocupación por las fuentes es un tema fundamental. Entonces, se quiera o no se quiera, hay reticencia siempre, porque está en juego la defensa y la seguridad nacional del país, ni más ni menos. Si el intercambio se realizara entre organismos de inteligencia criminal,
Y más, si se constituyen organismos de inteligencia criminal subregional como Europol, el problema absolutamente desaparece, porque allí se intercambia, no solamente se intercambia información, se analiza información. Cuando la información es sobre el delito, no está en juego en el mismo grado ni las fuentes sobre las cuales reposa la seguridad nacional, no está en juego los secretos militares de los países, está en juego la lucha contra el delito, que es un interés común, porque en definitiva tanto Argentina como Brasil tienen el mismo interés en concluir con el delito organizado transnacional en América del Sur, por ejemplo, o en la subregión. Entonces realmente yo creo que lo que tiende a complicar las cosas, ¿no?, es yo diría, lo que tiende son las confusiones en cuanto a que, vamos a decir, toda la investigación, las cuestiones relativas en organizaciones criminales, ¿no?, pertenecen, esto suele venir mucho del norte, ¿no?, pertenecen a las Fuerzas Armadas, pertenecen a los organismos de inteligencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando en realidad yo creo que si estamos en claro que son cuestiones de inteligencia criminal que atañe a los organismos de inteligencia criminal y a las policías, la cosa es totalmente distinta y el intercambio de información pasa a ser sobre algo absolutamente natural. No están en juego las fuentes sobre las cuales reposa la seguridad del país. Está en juego el común interés en tener conocimiento sobre aquello que constituye una amenaza común, en lo cual ninguno puede sacar ventajas, ¿no? Entonces realmente por eso yo creo que en la medida en que crezca, se asiente en Latinoamérica el concepto de inteligencia criminal, se le dé el valor que tiene y se avance, ¿no?, en la construcción de intercambio en tiempo real y eventualmente organismos de inteligencia militar y criminal común, ¿no?, formado tal como sucede, ¿no?, en Europol, por delegados policiales, ¿no?, de los países integrantes y por un cuerpo de analistas multinacional, ¿no?, realmente, bueno, cuando se logre eso, o sea, por policías y analistas, yo creo que realmente se habrá avanzado mucho, ¿no? En este sentido, ¿no?, yo soy consciente que no se puede trasplantar acríticamente el sistema de la Unión Europea, pero sí creo que podemos tomar estos conceptos fundamentales. Fortalecer la inteligencia criminal, definirla claramente en relación al delito, inteligencia sobre el delito, ¿no? Y a partir de esa base construir la cooperación entre nuestras policías, yo creo que es una cosa que se puede realizar perfectamente, ¿no? Obrigada. Saludo por su significativa exposición. Pregunto, todos nosotros tenemos conocimiento que la criminalidad es creciente en todos los países del mundo. Pregunto, incluso Latinoamérica, los países de Latinoamérica. Pregunto si hay un cambio de informaciones, de datos entre la policía de Latinoamérica, de todos los países de Latinoamérica, y si hay también un cambio entre la universidad y la policía concernente a investigación criminal y inteligencia criminal, y también a cuestión de seguridad del país, si hay una introyección entre las dos. Gracias. No, de nada. Bueno, son muchas cosas, ¿no? Primero, como ustedes saben que hay la cooperación, ¿no? Hay cooperación, la cooperación internacional en lucha contra el delito existe, ¿no? Desde ya todos conocen perfectamente su expresión paradigmática es Interpol. El problema que tiene Interpol, ¿no?, organismo de reconocida eficacia, ¿no?, y prestigio muy bien ganado, es que, claro, al ser un organismo mundial realmente, son tan diferentes los intereses de los distintos países y regiones
que es muy difícil alcanzar profundidad verdadera en la cooperación, ¿no? Fíjense ustedes, sin ir más lejos, este famoso asunto, algo habrá llegado hasta aquí, ¿no? Esta tragedia del atentado contra la AMIA, ¿no? Que Argentina pidió la captura de un grupo de funcionarios iraníes acusándoles de participar en el atentado a Interpol. E Irán pidió la captura a Interpol del fiscal argentino, acusándolo de urdir una maniobra contra... Es decir, con eso quiero decir que realmente Interpol tiene desde ya un muy bien ganado lugar, realmente absolutamente respetable, incluso ha trabajado mucho en doctrina de inteligencia criminal, muy bien. Pero yo creo que es importante construir la cooperación en seguridad pública y en inteligencia criminal regional y subregional, ¿no? Yo creo que ese es el gran desafío que hay para alcanzar una cooperación cercana e íntima entre países que tienen intereses comunes muy fuertes, como son los latinoamericanos. Porque podremos tener discusiones en política exterior, podremos tener discusiones en cuanto a tendencias políticas, pero que hay que luchar contra el delito estamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces realmente hay mucho margen para cooperación. En materia de universidad y seguridad, en Argentina se han hecho algunas cosas interesantes. En fin, en materia de inteligencia no criminal, sino inteligencia gubernamental, hay una maestría en una universidad, ¿no? Hay varias universidades argentinas que tienen licenciaturas en seguridad pública, ¿no? Inclusive, bueno, además está el Instituto Universitario de Policía Federal Argentina, que tiene una maestría en seguridad pública, ha sido muchos años profesor, y una licenciatura en seguridad pública, pero además está la Universidad de Morón, está la Universidad de Lanús, ¿no? Está la Universidad de Matanza, es decir, distintas universidades tienen, lisa y llanamente, tienen licenciaturas en materia de seguridad pública, ¿no? De inteligencia criminal no hay, pero no cabe duda que va a haber muy pronto también, ¿no? Muy pronto. Por supuesto que falta mucho, ¿no? Y bueno, una cosa que tendríamos que lograr en Latinoamérica es construir la estupenda cooperación y vinculación entre policía y universidad que se ha logrado en Estados Unidos y en el Reino Unido también, pero Estados Unidos es extraordinario, también en el Reino Unido lo hay, pero realmente en Estados Unidos la gravitación que ha cobrado la universidad, la producción intelectual y académica que hay, es formidable. Bueno, nosotros también podemos, es una cosa concreta. Acá estamos en una universidad después de todo, o sea, podemos perfectamente nosotros. Mais alguma questão? Só eu mesmo? Então, eu só queria um esclarecimento. Eu me lembro que, em uma determinada situação, houve na Universidade Del Plata um mestrado diretamente relacionado à inteligência, que foi elaborado em cooperação com as 3 Forças Armadas. Esse mestrado ele não deu continuidade. Você saberia explicar para a gente um pouco sobre esse processo? Guatemala? Não, Universidade Del Plata. De La Plata. De La Plata. Bom, sim. A universidade, sim, conheço, o mesmo que estava falando, é o mesmo que estava falando hace um rato. O sea, la Universidad de La Plata, originalmente fue un convenio con la Escuela Nacional de Inteligencia, ¿no? Realizó una maestría la maestría en Inteligencia Estratégica Siglo XXI, ¿no? Que así se llamaba, ¿no? Fundamentalmente se formaba personal de inteligencia, pero también personal de cualquier parte podía ingresar, no era absolutamente abierta. Después hubo un problema, ¿no? Efectivamente, hubo un problema con la Escuela Nacional de Inteligencia que denunció el convenio que había con la Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata aparentemente tenía el propósito de proseguirla, ¿no? O está en trámite, o todavía con un nuevo programa que todavía no tiene aprobación, pero bueno, está en vías de proseguir esta maestría, pero ya sin... O sea, más que el militar en realidad fue con la cooperación de la Escuela Nacional de Inteligencia, ¿no?
como en su momento, una de las tentativas de apertura de la Escuela Nacional de Inteligencia, en fin, procuró tener una cierta apertura, dando cursos a jueces, cursos inclusive a políticos, ¿no? Inclusive, bueno, me acuerdo siendo asesor del Congreso, ¿no? Realicé la primera edición del curso llamado CAPEL, Curso de Inteligencia para Asesores de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Me lo pasé discutiendo todo el curso, la verdad, ¿no? Pero bueno, lo que importa es que después ayudé colaboré para la redacción del programa del curso siguiente, ¿no? Esto fue, bueno, hace bastante tiempo, la verdad, en 1995, ¿no? O sea, pero sin duda esta maestría, ¿no?, de Universidad de La Plata fue un esfuerzo muy válido, y tengo entendido que va a seguir, ¿no? O sea, tuve un impasse, ¿no? Pero evidentemente se va a superar, porque incluso, bueno, hay mucha gente que había realizado la maestría que no había rendido la tesina, o sea, no tenía el título. Bueno, tengo entendido que eso va a seguir. Y pienso que van a surgir otras, ¿no? O sea, van a surgir otras. Ok, gracias. Ok. Professor Denilson Martins, obrigado por sua palestra. Nós vemos na própria informação do senhor que a ferramenta para a grande criminalidade organizada, e no caso aqui do Brasil, a gente vê isso com muita aplicabilidade em função do tráfico de drogas, do combate à corrupção e a questão da pedofilia e tráfico de pessoas. Nós estamos falando da quinta economia, sexta economia do mundo, então não seria nenhum espanto essas modalidades terem seu eixo aqui também. Como que é discutido hoje um marco regulatório para a prática da inteligência policial entre as nações, tendo em vista que nós estamos falando aqui de atuação organizada e que a profilaxia, o combate a isso, pode melindrar o princípio da soberania entre as nações. Existe nas Nações Unidas, na ONU, um marco regulatório para o combate dessas chagas sociais, essa criminalidade organizada, como combatê-la diante dessa limitação da soberania nacional? Bueno, voy a pedir permiso, voy a pedir licencia para antes de responder la pregunta, ¿no? Su pregunta me hizo acordar de una gran omisión mía en las condiciones que estamos estableciendo para inteligencia criminal óptima. Hace falta una ley de inteligencia criminal que establezca claramente qué es la inteligencia criminal, cuál va a ser su relación con el Ministerio Público, cuál va a ser los aportes que van a realizar las policías, cómo se va a constituir, cómo su orgánica fundamental, sus bases doctrinarias. Tiene que haber una ley de inteligencia criminal. Esa ley dispersa en otras, está plenamente en el Reino Unido, ¿no es cierto? Está en Australia, ¿no?, una ley muy completa realmente, la ley de la Comisión Australiana sobre el Delito del 2002. Necesitamos que ni en Argentina ni en Brasil hay una ley de inteligencia criminal. En la Argentina se le incluyó en la ley 25.520 inteligencia, lo que siempre sostuve que fue un error, y como miembro de la comisión redactora de la ley 25.520 luché hasta el final por impedirlo, vencido por el número, ¿no? Pero bueno, luché por lo menos porque así fuera, ¿no? Una ley. Yendo a la pregunta, yo creo que lo fundamental, ¿no?, o sea, la experiencia más interesante, ¿no?, es Europol, ¿no?, actualmente. Porque Europol fue, vamos a decir, constituida, o sea, inicialmente, bueno, en base a un tratado celebrado en la Unión Europea, ¿no?, que tuvo además, tuvo referencias posteriormente en el Tratado de Maastricht, y si mal no recuerdo también el Tratado de Niza, y posteriormente fue incorporado plenamente al sistema de Unión Europea por una decisión del Consejo de Europa, ¿no? O sea, allí ya la renuncia, si se quiere, a la soberanía
surge de las bases del proceso de integración regional y dentro del proceso de integración regional de la creación del llamado segundo pilar del Tratado de Maastricht, es decir, la cooperación en justicia y asuntos del interior, ¿no? O sea, que es el llamado segundo pilar, bueno, junto con la política europea, o sea, la política europea de seguridad común, luego política europea de seguridad y defensa, ¿no? Bueno, aquí me falla un poco la memoria, pero bueno, a lo que vamos un poco es a lo siguiente, ¿no? Las propias bases de la Unión Europea han dado la base, pero de todas maneras ha habido un tratado y posteriormente una decisión de la máxima autoridad, ¿no?, de la integración europea en ese sentido. O sea, un tratado, básicamente, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer algo parecido, ¿no es cierto?, en el Mercosur tendría que haber un tratado, y ese tratado, en el ámbito del Mercosur, recibir la incorporación al orden jurídico local, al orden jurídico de los países por la vía establecida, ¿no?, de que tiene cada uno de los países para incorporar a su orden jurídico normas del Mercosur, ¿no? Suponiendo que se hiciera aquí, ¿no? Pero básicamente un tratado, lógico, tiene que haber, ¿no? Mais alguma questão? Nós gostaríamos de convidar o presidente do sindicato, Rodrigo Marques Porto, para encerrar o seminário.